Pero primero, tenemos que localizar al dueño del perro para preguntarle si éste tenía puesta la vacuna antirrábica. Sí la tenía puesta. ¿Tú conoces al dueño del perro? No, Entonces, ¿cómo sabes que tenía puesta la vacuna antirrábica? porque ya no tenía rabo. Lo primero que debiste haber dicho, Kiko, es que lo había mordido un perro. ¿Dónde podemos localizar al chavo? Está en casa de don Ramón. Ay, Dios. Ramón, aquí está el algodón y aquí está la cinta adhesiva. Muchas gracias, señor Barriga, pero ya no hace falta. ¿Ah, no? No. ¿Ya no está saliendo sangre? No, ya pasó todo. Un momento, ningún pasó todo. Antes que nada, tenemos que averiguar si el perro que lo mordió estaba rabioso. Pues contento no estaba. Quiero decir que hay que saber si tenía rabia. Chavo, ¿qué no sabes que actualmente tienen rabia casi todos los perros que andan en la calle? Pero este no andaba en la calle, andaba en la banqueta. Chavo, el profesor Girafales tiene razón. Las estadísticas demuestran que los perros rabiosos muerden cada semana a un individuo. Pobre individuo, hay que decirle que no salga de su casa. Digo, no, pobre. Bueno, creo que lo que debemos hacer es buscar al perro y dar parte a salubridad. ¿Por qué no mejor se lo damos entero? Ay, tesoro, dar parte quiere decir avisar. Ah, por eso digo que hay que avisar. Pero primero, tenemos que localizar al dueño del perro para preguntarle si éste tenía puesta la vacuna antirrábica. Sí la tenía puesta. ¿Tú conoces al dueño del perro? No, Entonces, ¿cómo sabes que tenía puesta la vacuna antirrábica? porque ya no tenía rabo. No, chavito. La vacuna antirrábica no sirve para cortarles el rabo a los perros. Sirve para que no les dé rabia a los perros rabiosos porque... O algo así, ¿no? La vacuna antirrábica es para evitar que les dé rabia a los perros. Y como en este caso no tenemos constancia alguna de que el perro haya sido inoculado, lo que tenemos que hacer es localizar al perro para hacer que lo revisen. Sí, pero si no podemos localizar al perro, ¿cómo vamos a saber si el perro tiene rabia o no? Ay, pues por medio de la mordida. ¿Y de a cómo tiene que ser? Otro por medio de la mordida que le dio el perro al Chavo del 8. Pero es que a lo mejor el que mordió al Chavo del 8 no fue el perro, sino Kiko. No es cierto, yo no lo mordí. ¿No me mordiste tú a mí cuando llegué a la vecindad? Pues el chavo del 8 me mordió. Ah, sí, ya me ¡Silencio! Tiene mucha barriga el señor Razón. Muchas gracias. ¿Y qué? Tiene mucha razón el señor Barriga. Ningún tiene razón. ¿Cómo de que no tengo Está razón? bien. ¡Silencio! Vamos a discutir esto en orden y con calma. Chavo, tú dices que te mordió el perro. Sí, Bajo tu palabra. no más abajito. Quiero decir que si me das tu palabra de hombre. No, Chavo, ¿no das tu palabra de hombre? no porque yo todavía no soy hombre, soy niño. Por eso. Pero afirmas que el que te mordió fue un perro. Bueno, parecía perro, pero no era perro. No era. Entonces, ¿qué era? Perra. Perra es lo mismo. No, mami, si te fijas bien, los No, lo que quiero decir es que para el caso es lo mismo. Lo importante es saber si estaba rabioso. ¿Qué es lo más seguro tratándose de un perro callejero? Que no era callejero, era banquetero. Bueno, sea como sea, era un perro que no tenía pedigrí. ¿Que no tenía qué? Pedigrí. ¿Eso lo tienen cerca del rabo? No, chavito. Pedigrí quiere decir árbol genealógico. Casi todos los perros de raza fina tienen su árbol genealógico. Ah, no, este era de esos perros que en cualquier árbol.